Si soy self-conscious de mis, entre comillas, defectos, de mis imperfecciones, ¿cierto? Viene desde un sitio de inseguridad. Entonces quiero cambiarme, no estoy satisfecho conmigo como soy. Pero más adelante hay un cambio, hay un shift, donde ya se hace desde un lugar de self-awareness, que es diferente, ¿cierto? Ya no soy tan autoconsciente desde un lugar de inseguridad, soy autoconsciente desde un lugar de aceptación. Entonces me acepto como soy self-aware de cómo soy, pero desde ahí quiero mejorar. Y ese es un lugar más sano desde el cual seguir buscando. Es un lugar de aceptación, compasión, amor, ¿no? Muy diferente al otro. Porque a veces el emprendimiento sí que, especialmente al principio, te consume un montón de horas al día, o sea, también te puede llevar a un extremo de trabajo. ¿Cómo logras integrar también el bienestar para mantenerte grounded en este proceso emprendedor? Hay algo más que también se ha vuelto un poco un mantra para nosotros, y es que para mí es muy difícil ver esto como trabajo. Entonces yo no digo que trabajo, sino que estoy creando. Y eso cambia la perspectiva, porque si tú estás creando, no es un horario de 9 a 5. Cuando te vino el momento, cuando te vino la inspiración, cuando te vino la idea y te sientas a escribir o a crear un formato nuevo, o a veces no. Entonces a veces en las mañanas nos las tomamos muy suave y creamos en las tardes. A veces es el día entero. Bienvenidos a otro episodio de The Brave Self Podcast. Hoy tengo el placer de recibir a un invitado que ha encontrado el equilibrio entre dos mundos que a veces parecen opuestos, el mundo corporativo y el del bienestar. Felipe Galvis es un facilitador certificado de Wim Hof, es el fundador de Respira Group y es experto en técnicas de respiración y manejo del estrés como Oxygen Advantage. Aparte de eso, es un ingeniero y MBA con 14 años de experiencia en startups y multinacionales y en quien confían ejecutivos de empresas Fortune 500 y FTSE E250. Ha transformado su vida y la de muchos al incorporar estas herramientas, no solo en su día a día, sino también en su camino emprendedor. Así que sin decir mucho más, bienvenido Felipe al podcast. Muchas gracias, Rocío. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Hermoso. Vale, quiero ir a la primera pregunta y es un poco que nos cuentes sobre tus inicios en el mundo corporativo. O sea, ¿cómo fue ese camino y en qué momento tuviste como ese switch de querer empezar a explorar más estas herramientas de bienestar? Bueno, ¿por dónde empezamos? Ahí nos remontamos a historia antigua. Vemos que mi carrera corporativa inicia, de hecho, en el mundo de los petróleos. Yo trabajé en Ecopetrol, que es la empresa nacional de petróleos colombiana, y trabajé allá durante 6 años. Y después de eso, seguí trabajando en la industria de la energía con General Electric. Me pasé a renovables y estuve en ese sector bastante corporativo, bastante industrial durante muchos años. ¿Cómo inicié ahí? Digamos que desde siempre me gustaron los números y la ingeniería siempre fue algo que me llamó. Y la verdad, una serie de eventos fortuitos con profesores de la universidad me fueron dirigiendo en el camino de Ecopetrol. Pero no fue algo planeado. Siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy interesado por aprender de diferentes temas. Entonces, poco a poco, la vida me fue llevando en ese camino sin planearlo. Si lo hubiera planeado, no llego allá, porque no sabía lo que quería exactamente. Me gustaba todo. Entonces bueno, fue un poco fortuito. Y muy inesperado, con el tiempo, empecé a entrar en el mundo del bienestar. Y es curioso que lo preguntes de esa manera, porque es evidente que hay una especie de separación entre los dos, ¿no? Como que bienestar y el mundo corporativo no parecieran estar de la mano. Lo que parece estar más cercano entre ellos es como las pausas activas o cosas muy paliativas que uno hace. Pero mi inmersión, digamos, al mundo del bienestar vino más por una motivación personal. Personas que conocí en Londres, que conocí en Francia y con los que viví en Londres mientras estuve haciendo el MBA, son personas que estaban muy metidas en el tema del crecimiento personal y la actualización y el desarrollo personal. Entonces fue a través de ese camino que empecé a conocer más y más prácticas, más y más herramientas y a empaparme un poco de todos estos temas que más adelante se convirtieron en lo que hago. Me encanta lo que dices un poco, que es como la curiosidad es al final lo que te llevó a todo, ¿no? Como esa mente de el beginner mindset de querer aprender más y también dejarte llevar, por así decirlo, pero de manera activa también. Estoy pensando en alguien que está escuchando que quizás se acaba de graduar de la universidad y está buscando, o sea, no sé, quizás está como
súper ansioso, quiere hacer algo, quiere conseguir algo. O sea, ¿qué recomendación le darías como a seguir esa curiosidad y ser activo, pero a la misma vez estar abierto un poco a lo que la vida Claro. te vaya enseñando? Hay una necesidad, pareciera, ¿no? Muy tangible, muy palpable cuando uno está estudiando. Y es una necesidad casi impuesta desde afuera, de encontrar tu pasión, ¿no? Y lo digo entre comillas porque ¿qué es tu pasión y cómo se encuentra eso? Entonces esa presión que se genera, e insisto, muchas veces impuesta desde afuera, pero adoptada desde muy dentro, se vuelve existencial. Se vuelve un tema muy existencial, de yo necesito encontrar mi pasión, y se empieza a no sentir incompleto. Como que si no hago lo que de verdad me mueve el alma, entonces estoy vendiéndome a alguien más. Y esa presión me parece innecesaria. Por eso me gusta tanto hablar de las curiosidades. La curiosidad es un precursor de pasión. Y cuando nos enfocamos en qué es lo que me apasiona, el lente está puesto donde no debería. Siento que uno debería irse un paso atrás y empezar a muy activamente, como tú lo dices, sumergirte en tus curiosidades, cualquiera que sea, por extraña que parezca, ¿cierto? Y es ahí donde entonces el camino se empieza a abrir, porque esas curiosidades vienen desde adentro. Eso es lo que tu alma busca, lo que te llama, lo que te mueve realmente. Y cuando uno se mete de verdad a desarrollar esas curiosidades, desarrolla un nicho único, desarrolla habilidades únicas que te hacen tú, que te hacen quién eres y que te separan de los demás. Y ahí es donde las pasiones emergen, no como una búsqueda activa en la pasión, sino emerge desde la curiosidad. Entonces mi consejo sería ese, activamente escudriñar en las curiosidades, a ver qué aparece por ahí. Totalmente. Bueno, me encantaría que nos contases, o sea, cuando estabas diciendo esto, ¿no? Que como que el camino hacia el ecopetróleo se te abrió, estas curiosidades, empezaste en el mundo de desarrollo personal, o sea, ¿cuáles fueron como esas emergencias de adentro que te empezaron a llevar y también los desafíos que eso conllevó, ¿no? Porque empiezas a mirarte o quizás conocerte a ti de manera más profunda, lo que está alrededor tuya quizás ya no te resuena tanto. Sí, totalmente, totalmente. Yo siento que en la medida que uno cambia, está matando partes de sí, ¿cierto? Entonces lo que no resuena alrededor deja de resonar precisamente por eso, porque estás convirtiéndote en alguien más. Y eso que resonaba pues ya no lo hace. Estás apagando partes de ti y encendiendo nuevas. Entonces debes buscar ese camino donde sí resuena esa nueva versión. Ese fue un proceso muy bonito. Continúa siendo un proceso. Yo creo que es un proceso que no termina. Y fue un proceso que nació de un poco de la insatisfacción conmigo mismo, siento. Cuando uno está en ese proceso de búsqueda, muchas veces, no siempre, muchas veces nace de un estado de sentirse incompleto, de sentirse inadecuado, ¿cierto? Y entonces es desde esa necesidad que uno empieza a buscar y se embarca en un camino de búsqueda que no termina después, pero ya que cambia a intenciones diferentes. La razón por la que no termina es porque ya uno aprende que uno es un proceso, uno es un producto no terminado por siempre. Entonces ya la motivación es distinta, pero en sus orígenes, en mi caso particular, sí fue por una búsqueda de eso. Más particularmente de qué. Hay algo que siempre me ha acompañado desde pequeño, y es que yo crecí con tartamudez. Entonces, la tartamudez para mí fue un tema que siempre quise trabajar, que siempre quise entender, que siempre quise conocer y que siempre negué. Entonces era como esa parte de mí a la que yo le ponía sombra y no quería verla y la negaba, ¿cierto? Esto no soy yo soy todo lo demás, pero esto no. Y con un afán de perfeccionismo con el que siempre crecí, pues esa parte no perfecta no era yo. Y esa negación pues me llevaba a mucho sufrimiento interno. Y es a través de empezar a explorar esa parte de mí y a poner la luz ahí y a darle amor y a reconocerla como propia, que empieza a abrirse un camino maravilloso de autoconocimiento. Y es a partir del autoconocimiento entonces que empiezo a conocer estas prácticas, a involucrarme más con la respiración, con el bienestar, con el hielo, con herramientas de crecimiento. Pero parte de ahí, parte de esa necesidad de búsqueda.
Sí, totalmente. O sea, siento que, o sea, esto me ha pasado también, o sea, con gente que lleva hablando y tal, pero que viene mucho de esta sensación de not feeling enough, ¿no? Y que puede volver como hasta un ciclo de querer seguir sanando y seguir conociéndome y seguir hasta decir, ¿sabes qué? No, o sea, esto es un proceso eterno, o sea, genial, o sea, está muy bueno hacerlo desde este lugar de amor y compasión, Sí. la misma vez como estar muy aware que no, que al final que no es que algo está mal en ti, ¿sabes? Así que me encantaría que nos lleves a tu primera experiencia en el breathwork, o sea, tu primera sesión. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Bueno, antes de eso, quiero comentar sobre algo que acabas de decir que me parece clave. Porque cuando ese proceso de búsqueda se vuelve eterno, ¿cierto? Hay algo pasa. Y es desde dónde estoy abordando esa no necesidad, ese ímpetu, esa búsqueda de autoconocimiento. Y siento que hay un momento de shift, que hay un momento de quiebre. Inicialmente, para muchos de nosotros parte de un estado de self-consciousness. Y lo digo en inglés porque en español no hay esa diferenciación. Si soy self-conscious de mis, entre comillas, defectos, de mis imperfecciones, ¿cierto? Viene desde un sitio de inseguridad. Entonces quiero cambiarme, no estoy satisfecho conmigo como soy. Pero más adelante hay un cambio, hay un shift, donde ya se hace desde un lugar de self-awareness, que es diferente, ¿cierto? Ya no soy tan autoconsciente desde un lugar de inseguridad, soy autoconsciente desde un lugar de aceptación. Entonces me acepto como soy self-aware de cómo soy, pero desde ahí quiero mejorar. Y ese es un lugar más sano desde el cual seguir buscando. Es un lugar de aceptación, compasión, amor, ¿no? Muy diferente al otro, que es desde el miedo. Bueno. Sí, ¿no? Y bueno, ya para seguir este tema, porque a mí también, o sea, me fascina hablar de esto, siento que también una vez que llegas, o sea, de lo que dices, ¿no? From self-conscious to self-awareness, en la parte de self-awareness quizás también, o sea, por lo menos a mí me pasó mucha culpa. De decir, wow, o sea, todos estos meses, años que estuve trabajando en mí fue desde tanto miedo, desde tanta sensación de culpa que fue mucho también asimilar. O sea, ¿tienes algún consejo para alguien que quizás esté pasando eso ahora mismo para, no sé, tranquilizarles o que les ayude, una herramienta? Sí, pues, bueno, yo consejos no doy muchos porque, pero lo que me ha servido a mí. Sí, lo que te ha Lo que servido. me ha servido a mí es hacerme muy consciente de hacerme la pregunta constante de ¿desde dónde hago esto? Porque hay dos caminos realmente, hay dos fuentes. Uno lo hace desde el miedo, lo hace desde el amor. Ya está. En el medio no hay nada. Y a menos que uno se haga esa pregunta de manera consciente, haga la pausa, haga el chequeo consigo mismo, haga el chequeo con su cuerpo, a ver dónde se siente y cómo se siente, es muy fácil caer en hacer las cosas desde el miedo, desde la necesidad, desde la escasez. Y sobre todo porque tiende a ser un piloto automático en el que estamos. Entonces me ha servido precisamente eso, hacer la pausa y bueno, ¿desde dónde hago esto? ¿Desde dónde viene este drive, no? ¿Desde el miedo? Ok, entonces reevaluémoslo. Desde el amor, perfecto, por ahí es. Cuéntanos del breathwork. Primera Ahora sí. experiencia, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Cómo decidiste empezar a facilitarte y certificarte en esto? Sí, pues es interesante. Yo ni siquiera sabía lo que era el breathwork cuando llegué por primera vez a una sesión de breathwork. Porque llegué motivado por el hielo. Entonces mi primera sesión de breathwork fue una sesión de Wim Hof. Y yo no sabía lo que era el método Wim Hof como tal. Yo sabía que Wim Hof era un personaje que lo llamaban el Iceman, que hacía hazañas en el hielo y que tenía récords mundiales en el hielo. Y dije, bueno, yo quiero probar esto del hielo a ver qué es lo que es. Me inscribí en un taller sin saber que tenía una componente de respiración involucrado. Y cuando llegué allá, para mi sorpresa, pues había esteras de yoga y había respiración. Y yo, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Y bueno, no estaba muy contento porque yo quería hielo, ¿sabes? Y curiosamente, esa sesión lo que me atrapó fue precisamente el breathwork. Fue una sesión donde ya estando ahí me permití entregarme, me permití apagar mi cabeza de ingeniero que suele estar encendida y dejarme llevar. Y fue una experiencia sublime.
cambió absolutamente bueno, no sé cómo decirlo. No sé si decirlo que cambió mi vida ahí, porque no, pero sí cambió mi perspectiva sobre estas prácticas y me hizo seguir explorando esta curiosidad. Entonces, después de esa sesión, que no fue tan transformadora, pero sí fue potente, seguí probando. En esa época vivía en Londres y probé muchas técnicas y muchas modalidades de respiración que la ciudad ofrece. Hay de todo tipo de facilitadores, entonces probé todo tipo de técnicas. Y fue en una sesión en particular en la que decidí hacer mi instructor para mí, no para dar talleres ni para ser instructor para otros, ni mucho menos, porque yo estaba muy claro en mi carrera corporativa. Yo no me imaginaba haciendo sesiones de breathwork para otros, pero sí quería aprender a nivel de instructor. Quería saciar esa curiosidad a nivel de instructor. Y la razón por la que se me despertó esto fue porque en una sesión en particular, cuando después de la sesión el facilitador preguntó que quién quería compartir su experiencia, yo no sé por qué yo compartí. Yo no era de los que me paraba a coger el micrófono, por lo que te conté antes. Pero ese día experimenté la fluidez por primera vez. Ese día, cuando me paré frente a 100 personas que estaban en la sesión de breathwork a contar lo que sentí, lo que viví, hubo fluidez total. Y yo no supe cómo ni por qué. Es un tema que he venido explorando desde muy pequeño, con muchas herramientas, con tecnología, con terapia, con psicodélicos, con hipnosis, con lo que te puedas imaginar. Y acá, totalmente desprevenido, porque yo no iba para eso, pues experimento la fluidez. Digo, bueno, aquí pasa algo. La respiración sé que es potente, pero a este nivel de potente no me lo esperaba. Y ahí decidí, yo voy a estudiar para entender qué pasó en mí. Y en ese momento no pensé sino en mí. Más adelante sí dije, bueno, si funciona en mí, ¿por qué no de pronto en otros? Y me afilié a la Asociación de la Tartamudez, cosa que yo jamás habría hecho, como te dije antes, era una parte de mí a la que yo le ponía sombra. Eso yo no lo aceptaba como propio, mucho menos iba a salir en voz alta a decir, oye, bien me asocio a esta institución, a esta asociación. Pero empecé a hacer cosas de ese estilo para también tratar de llevarlo a otros y para compartir esto que hoy llamo un superpoder. La respiración para mí es un superpoder. Es una herramienta como ninguna otra de autorregulación emocional, de autoconocimiento, de conexión con uno mismo y con los demás. Sin miedo a exagerar, es un superpoder. Y entonces desde ahí empieza a desarrollarse un interés más profundo cada vez hasta que dejé de resonar con los espacios en los que me movía del mundo corporativo precisamente por eso, porque me encontré en un entorno que ya no era yo, ya no resonaba conmigo, ya esa identidad, esa pasada identidad del Felipe de antes había muerto y ahora este nuevo Felipe no cabía en esos espacios. Así que decidí crear Respira para eso, para llevarlo a esos espacios. Llevarlo precisamente a los espacios donde menos exposición hay a esas prácticas y curiosamente donde más se necesitan. Experimentar la fluidez, o sea, qué manera tan perfecta de describir una sesión o lo que te puede pasar en una de estas sesiones. Me encantaría que nos cuentes, o sea, para la gente que no está familiarizada con una sesión de breathwork ni de inmersión en hielo, o sea, ¿cómo se ve una sesión? ¿Qué ocurre? O sea, yo me registro, por ejemplo, y voy a una sesión con Respira, o sea, ¿qué ocurre? Okay. ¿Lo que me puedo esperar? Bueno, hay diferentes tipos de formatos y modalidades, ¿cierto? Pero una sesión completa que involucraría tres elementos es una sesión de un día completo, ¿no? Es un día entero. Los 3 elementos son respiración funcional, una sesión de breathwork y la inmersión en hielo. No todos los formatos son así de un día completo. Hay formatos donde simplemente vienes, haces un viaje de breathwork y ya está. Hay formatos donde solo hacemos hielo. Hay formatos donde son 3 días o 3 meses. Pero bueno, este que es el más común, involucra 3 cosas. 1, respiración funcional. Y eso es cómo respiras en el día a día y cómo hacerlo bien. La respiración es una función inconsciente. No nos damos cuenta que estamos respirando a lo largo del día. No nos damos cuenta que respiramos 23,000 veces diarias en promedio. Y menos mal no nos damos cuenta. Es por diseño inconsciente y así debe ser. Sin embargo, es la única función autónoma en el cuerpo que uno puede intervenir de forma consciente,
Yo puedo decidir desde la corteza cómo respirar. Si voy rápido, si voy lento, si voy por la nariz, si voy al pecho, si voy por la boca, yo puedo decidirlo. Eso la hace una función muy especial, porque la hace de alguna manera la llave a nuestro sistema nervioso. Es un puente entre nuestro consciente y nuestro inconsciente. Entonces, en esta primera fase, en esta primera parte del taller, lo que exploramos es cómo respiramos, una autoobservación, y empezamos a conectar con los diferentes elementos de la vida. Entonces, a mí me gusta, de hecho, esta parte yo la llamo vives como respiras, porque literalmente nuestra percepción del mundo y de la vida está determinada por la forma como le hablamos al sistema nervioso a través de la respiración. Entonces es una parte muy diciente y muy potente para la gente que nunca se ha detenido a observarse. La segunda parte es una sesión de breathwork. Esto lo hacemos tumbados en una estera de yoga, donde con música yo los guío en una serie de rondas de respiración circular o lo que se llama respiración consciente conectada. Y los guío en unas 3, 4, a veces 5 rondas de estas, con música y con una serie de retenciones de vez en cuando. Esto genera una serie de cambios bioquímicos en el cuerpo espectaculares. Puede ser que esto te lleve a estados no ordinarios de conciencia, puede ser que esto te conecte con momentos pasados, incluso con momentos futuros. Es una herramienta que te permite conectar con la unidad, donde tú literalmente pierdes esa percepción de dualidad en la que vivimos en el día a día y te conectas con el todo y con todos alrededor tuyo. Espectacular. Es mi parte favorita. La parte del breathwork es mi parte favorita. De hecho, hay muchos estudios que están empezando a salir que demuestran que lo que ocurre en el cerebro es comparable con lo que ocurre en el cerebro en estados de psilocibina o de DMT, que son psicodélicos. Entonces, todo esto con la propia respiración es bastante sanador. Y tercero viene la inmersión en hielo, pero inmersión en hielo bien hecha. Y eso es importante. Se está poniendo de moda el tema del hielo y he visto muchas malas prácticas en redes. El hielo bien hecho puede ser muy potente. Es una herramienta muy potente de entrenamiento de resiliencia mental y de autoconocimiento y de resignificar tu relación con el estrés. Entonces, bueno, de eso se trataría una sesión completa. Wow. O sea, hay muchas partecitas que me encantaría como indagar un poco más. La primera, o sea, quiero que nos cuentes más también de los baños de hielo porque siento que es algo importante también de dar luz, pero antes de eso, me encantaría que nos contases alguna anécdota o alguna historia de personal o de alguien de la que has facilitado una sesión de breathwork sobre los impactos o qué sucedió en esa sesión o qué, sí, la transformación, la que más te llame ahora mismo. Muy difícil, ¿sabes? Han pasado más de 3,000 personas por acá por los talleres. No hay ninguna que se me venga a la mente particularmente, pero hay patrones. Hay cosas que se han venido repitiendo. Una de ellas que me parece bastante interesante compartir es el hecho que durante la sesión de breathwork es bastante común que uno sienta dolores. Dolores en puntos particulares del cuerpo. Muchas veces son dolores que uno reconoce. Muchas veces el dolor va en la lesión que tengo en la rodilla derecha, o en la lesión que tengo en el hombro izquierdo, o en donde me hicieron la cirugía, o en donde tengo la cicatriz de una cirugía pasada. Entonces son dolores reconocibles. Muchas veces son dolores no reconocibles. Es como, ¿por qué me habrá dolido la mano derecha? ¿Por qué me dolió el tobillo izquierdo? Y es un dolor que no había experimentado ni que había reconocido. Entonces, ¿qué pasa? La respiración y la respiración cíclica de esta manera genera un flujo de energía. La respiración es energía vital. Y muchas veces tenemos en el cuerpo bloqueos. El cuerpo tiene memoria y el cuerpo guarda lo que el cerebro reprime, ¿cierto? Lo que la mente decide olvidar para protección, autoprotección, el cuerpo lo guarda. Y si no liberamos esas emociones atrapadas, por algún lado van a salir eventualmente, ¿cierto? Por algún lado salen, hay bloqueos energéticos. Y siempre hay bloqueos donde hay lesiones, hay tensión física y no física. Entonces pasa bastante durante las sesiones de breathwork que hay dolores punzantes precisamente en esos sitios donde tenía lesiones y la gente no suele quedar intrigada por eso. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho que el flujo de energía ahí encuentra un bloqueo y va a doler
va a doler hasta que rompa ese bloqueo energético y se permita fluir naturalmente. Eso es bastante común y es bastante intrigante para la gente que nunca lo ha experimentado. Asimismo, cuando los dolores no son reconocibles, es porque, ok, ahí pasa algo, ahí hay algo. Entonces, intégralo y obsérvalo y conéctalo con algo más. Ha habido también, siguiendo patrones, ha habido también muchos casos donde la gente conecta con otros. Conecta con personas con quienes tiene algún tipo de vínculo emocional, ya sea un vínculo amoroso o un vínculo no tan bueno, ¿cierto? Y conecta con esas personas, ya sea para soltar ¿cómo llamarlo? Soltar ese vínculo que no es más que una filtración energética que tienes ahí que no te hace bien, y soltar a través del perdón o a través de sencillamente soltar. O conectar con alguien con quien amas, con quien puede ser que esté aquí o que no esté acá. Y de eso hay mucho. De esos tengo todos los ejemplos que te puedas imaginar. Gente que ha conectado con sus padres, con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos, a puntos donde pueden jurar que estaban ahí con ellos, compartiendo con ellos. Entonces, bueno, ahí sí de eso te puedo contar 100 historias. Sí, no, o sea, escalofríos literalmente en el cuerpo, y estando ahora, o sea, estoy súper agradecida de que estás aquí, porque me acuerdo que hace años, o sea, cuando yo empecé a experimentar en el mundo del breathwork aquí en España o gente hispanohablante, no había casi nadie, y el hecho que estás ahora, o sea, con Respira Group, sé que estás haciendo talleres, retiros, sesiones por España, por Latinoamérica, por muchos otros lugares, y además de lo que me estabas contando antes de empezar el podcast, que también vas a empezar a facilitar a otros instructores. O sea, me parece tan necesario, y es como, o sea, siempre me encanta hablar y escuchar sobre distintas historias, porque realmente de lo que me llevas contando, o sea, de esta parte muy creativa, intuitiva, curiosa que tienes, pero también tienes este lado súper estructurado, como el balance perfecto, ¿no?, entre como ciencia y espiritualidad, que al final es lo que siento que hace falta, especialmente, por ejemplo, un país aquí como España, y en traer estas herramientas a un mundo corporate, ¿sabes? Sí. De manera enraizada, y lo veo como tan reflejado en ti. Así que, una, gracias. Y dos, eso, o sea, quiero que nos cuentes sobre de esta facilitación que vas a empezar a hacer para facilitar a distintos instructores, y cómo se vería eso, y hacia qué, o como qué fin puede llevar certificarse en algo como breathwork. Súper, mira, la academia nació el año pasado. Y este año, 2024, ya formamos a 60 personas, 8 nacionalidades diferentes. Y nace con la intención de esparcir el superpoder de la respiración. Esa es la intención detrás de esto. Yo estoy convencido que es un superpoder, como lo dije antes. Y es mi intención entonces que llegue a tantas personas como sea posible. Y yo solo no puedo, claramente. Entonces la intención nace ahí, en formar otros multiplicadores que puedan llevar esto a más gente. Cuando empezamos con esto, la gente me decía, pero vas a empezar a formar a tu competencia. Ya, no, o sea, no hay que verlo de esa manera. En un universo abundante eso no tiene por qué verse de esa forma. Voy a empezar a formar multiplicadores que van a ayudar a llevar esta herramienta de transformación a más personas. Y ya está. Y la intención es esa. Entonces hoy, de las 60 personas que ya están formadas, es maravilloso ver lo que están haciendo. Hay muchas personas que ya venían trabajando con niños. Hay terapeutas, hay médicos, hay psicólogos, hay consultores, abogados, deportistas, hay de todo. Músicos, bueno, en fin, hay de todo tipo de perfiles. Entonces eso permite que llegue a más personas. Las personas que ya trabajaban con niños y que están usando estas herramientas de respiración con niños, están formando personitas que van a ser mejores, que van a ser una sociedad mejor. Que van a ser una sociedad mejor porque son personas que desde pequeños tienen una herramienta de autorregulación y autoconocimiento con la que nosotros no crecimos. Personas que están entrenando con deportistas desde antes, pues ahora están llevando esta herramienta para ayudarles a mejorar su rendimiento físico a través de la respiración. En fin, entonces la intención parte de ahí. Ahora mismo tenemos abiertas 2 convocatorias más, porque iniciamos un grupo en España en febrero, a finales de febrero, y tenemos un segundo grupo en Latinoamérica que tendrá encuentro en Colombia. Ese inicia en mayo.
Esos son formaciones de más de 3 meses, donde son formaciones híbridas. Hacemos un componente muy fuerte teórico, donde, como tú lo dijiste antes, nos enfocamos mucho en la ciencia, que la gente entienda realmente lo que pasa en el cuerpo, en el cerebro, en la neurociencia de la respiración, lo que ocurre en el sistema inmune cuando uno hace estas prácticas de breathwork, lo que ocurre en el sistema nervioso. Nos metemos mucho en la ciencia, pero tiene un contrapeso muy fuerte de la práctica, porque nos enfocamos mucho en que la gente aprenda a facilitar. Mucha realimentación, muchos espacios de práctica segura, donde puedan equivocarse, donde puedan experimentar cosas que le pasa a un facilitador y en un espacio seguro puedan ver cómo responder ante ello. Entonces tiene esos dos componentes y un tercer pilar que es yo lo llamo un viaje al interior, porque es una formación híbrida. Y en el encuentro presencial, es un encuentro de 4 días completos, literalmente experimentamos todo esto los 4 días. Es un viaje al interior. Es impresionante, es magia lo que se vive en este retiro, magia. Son grupos limitados a 15 personas para que sea mucho más íntimo, mucho más cercano, y desde ahí se genera es que magia, es magia lo que sale. Así que bueno, 2025 estaremos muy enfocados en crecer la academia porque es la base de todo lo demás que estamos haciendo con Respira. Que bueno, te contaré más adelante, pero los facilitadores certificados por la academia son la base de las iniciativas que vienen más adelante. Entonces la formación es de 3 meses y medio, pero el involucramiento con la empresa para quien quiera continúa por muchísimo más. Wow, qué guay y tan necesario, y me encantó que empezaste con la intención, ¿no? Porque volviendo a lo que estamos hablando antes con los baños de hielo, por ejemplo, que obviamente ahora se ha vuelto súper viral, se ve por todas partes, o sea, la gente, o sea, a ver, pueden hacer lo que quieren, ¿no? Pero que es muy diferente, yo he notado muy diferente. O sea, yo, por ejemplo, mi primera inmersión en hielo lo hice con mi amigo que está certificado y tal, y él, o sea, hasta entrar en el hielo, o sea, creo que fue como 1 hora en donde me empezó a explicar de todo, de la intención, de cómo entrar, y realmente me acuerdo que en su momento estaba como, uff, qué pereza, pero después fue como, o sea, mirándolo hacia atrás, decía, wow, o sea, mi experiencia hubiese sido tan diferente sin esa intención, sin ese como groundingness. Así que me encantaría que nos contases un poco sobre esa experiencia de baños de hielo y qué tener en cuenta antes de hacerlo y facilitarlo también. Pues mira, qué bueno que inicias o que mencionas la intención. Para mí la intención es fundamental. Todas mis sesiones, todas mis clases virtuales, todo lo presencial que hago, siempre parto con un slide que habla de la intención o hablando sobre la intención. Tan es así que las bañeras de hielo nuestras tienen escrito por dentro, conecta con tu intención, como un recordatorio para la persona que está próxima a entrar al hielo, leer eso y recordar, porque la intención es fundamental. Los baños de hielo, antes de contarte eso, te cuento una anécdota adicional. Una de las personas que se certificó con nosotros recientemente, ella ya hace retiros con otras herramientas, es una terapeuta pues tremenda. Y esta persona ya hacía baños de hielos antes. Y nos decía como, oye, ¿cómo es posible que la gente no se salga del hielo? Yo cada vez que hago hielo, más de la mitad del grupo se sale. No duran 30 segundos, se salen y luchan y yo no sé qué hacer para tranquilizarlos. Ya después de la certificación, entendiendo la importancia del ¿cierto? De lo que ocurre antes de entrar al hielo, se da cuenta que ahí está la clave. La preparación previa es fundamental. Entonces, ¿cómo se hace un baño de hielo? ¿O qué ocurre en esos baños de hielo? Hay una preparación previa que hacemos donde le explicamos a la persona la respuesta automática que el cuerpo va a tender a tener y por qué. Entonces nos metemos un poco a entender lo que ocurre en el sistema nervioso, esas respuestas automáticas de lucha o huida que el cuerpo despierta, esos condicionamientos que a veces tenemos, esos comportamientos aprendidos que ya se vuelven second nature y por qué tu cuerpo está respondiendo de esa forma y cómo hacer entonces con diferentes técnicas, no solamente de respiración, pero también de postura, de pensamiento, diferentes herramientas, le hablamos a nuestro cuerpo de una manera distinta. Por ejemplo, tú sabías que cuando uno tiene esos pensamientos rumiantes, cuando uno se está hablando a uno mismo, la parte del cerebro que se enciende no es la parte del habla,
es la parte de la escucha. Entonces es equivalente a que no soy yo el que me digo esas cosas, sino es alguien parado a mi lado diciéndome esas cosas. Y no prestamos atención a cómo nos hablamos. Si hubiera sido una persona desde afuera hablándonos, diciéndonos lo que nosotros nos decimos, pues claramente reaccionaríamos, la apartaríamos. Pero nosotros mismos sí nos permitimos decirnos una cantidad de cosas autolimitantes tremendas. Entonces, de ahí hay herramientas que uno puede desarrollar previo al hielo para hablarse distinto, para posicionarse distinto. Conectar con una intención y hacer el hielo entonces de una forma mucho más pensada, mucho más sentida, mucho más consciente. Cuando entrenábamos con Wim Hof, yo me certifiqué con Wim hace unos años ya, y después volví a hacer el nivel avanzado y después volví a hacer viajes con él. Y cada vez... Sí, no, fue una experiencia interesantísima trabajar con Wim Hof. Y nos ponían en esos cursos iniciales a vivir todo lo que una persona en el hielo puede llegar a vivir, a experimentar todo lo que puede llegar a experimentar, a llevarnos casi hasta un punto casi de hipotermia, a ver qué es lo que uno puede llegar a sentir. Hacer inmersiones de más de 25 minutos en el invierno polaco, en la montaña, y calentar descalzos en la nieve para experimentar cómo se genera calor desde el cuerpo. Entonces, todas estas cosas son trasladadas después a la práctica de facilitación, ¿cierto? Hay muchas maneras de facilitar bien y muchísimas más de facilitar mal las inmersiones en hielo. Wow, 25 minutos en un baño de hielo, o sea, a mí me puedo imaginar esa sensación, fluidez pura. Sí, total. Entras en un estado de flujo impresionante. Heavy. Sí. Wow. Genial. Vale, quiero cambiar un poco de rumbo, volviendo un poco a el inicio de esta conversación, ¿no? Felipe, mundo corporativo, empieza a adentrarse en estas herramientas, empiezas a darte cuenta que ya no resuenas tanto y que ahora estás con Respira Group volviendo a integrar estas herramientas en el lugar donde empezaste, por así decirlo. ¿Cómo se ve esa transición? O sea, ¿cómo se ve? Porque siento que muchas veces, ahora cada vez menos, ¿no? Porque se están como normalizando más estas prácticas, pero llevar prácticas de respiración o estas terapias más holísticas, o sea, en el mundo corporativo a veces se puede ver muy como muy, esto es, o sea, muy volado, muy espiritual, o sea, ¿cómo es esa transición y cómo lo logras hacer de manera que resuene con estas compañías con las que trabajas y en estas empresas? Hay una historia que no recuerdo de quién es, pero hay una historia que habla de dos peces que vienen nadando juntos. Y del otro lado viene un pez más viejo y más sabio. Y les pregunta a los dos peces jóvenes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo está el agua? Y los dos peces se miran entre ellos y siguen nadando. Y más adelante le mira uno al otro y le pregunta, ¿qué es el agua? Y eso nos pasa a nosotros. Estamos nadando en un agua que no reconocemos porque estamos inmersos en ella y no nos permitimos abstraernos de la situación para mirarla desde afuera y entender en qué agua estamos nadando. Entonces, cuando yo estaba en esta empresa, o en estas empresas, en este mundo corporativo, que tuve la suerte de tener compañeros de trabajo espectaculares, a pesar de ser entornos ligeramente tóxicos, diría yo, empezar con estas prácticas me permitió salirme un poquito de ese agua en el que estaba nadando y verla desde afuera y darme cuenta, esta agua no me cae bien, esto no es para mí, esta ciudad no es para mí, este entorno no es para mí, y este estilo de vida, todo lo que abarcaba lo que estaba haciendo, dejó de resonar conmigo, hacía bastante, pero no me había dado cuenta por qué. Y ahí me di cuenta. Sin embargo, era consciente que la razón por la que yo estaba bien y no estaba sumido en un estrés crónico, no estaba en burnout, no estaba, pues, como estaban muchos compañeros, era precisamente gracias a estas prácticas. Así que ahí es donde decidí con mi co-founder y esposa, Marcela, crear Respira. Ella también hace estas prácticas desde muchos años antes de conocernos incluso, y decidimos crear Respira precisamente con esa intención, llevarlo a esos espacios donde más lo necesitan y menos exposición tienen a estas prácticas, que es el mundo corporativo. Y además el mundo del que venimos. Ella trabajó en el BBVA 13 años, viene de la banca, yo vengo, como te dije, del sector energético. Entonces ahí ocurre la transición. Ahora, ¿cómo llevarlo? Era una apuesta importante, era una apuesta que no sabíamos si iba a funcionar o no. Por lo que dijimos al inicio, hay una separación bastante marcada entre bienestar y el mundo corporativo. Y pareciera que muchos quieren mantenerlo así, pero hay muchos que no.
hay muchos que sí están entendiendo que estas son herramientas de vida. Son herramientas de vida que si la gente está bien, la empresa está bien. Y sin que la intención primaria sea incrementar la productividad, sino que sea llevar bienestar a su gente, pues eso va a derivar en resultados positivos para la compañía también. Entonces empezamos a trabajar sobre todo con empresas en Latinoamérica, que están muy abiertas a esto. Y eso nos ha llevado a trabajar con empresas ya en 8 o 9 países, entre las que están McKinsey, Nike, Airbnb, YPO, BBVA, Bancolombia, que es el banco más grande de Colombia, empresas en Suecia, en fin. Y cada vez tienen más ganas de esto. Siempre está el miedo de la persona que nos contrata de si esto les va a funcionar, porque es que si esto parece muy chamánico y muy entonces yo voy a quedar mal en mi empresa y mi nombre en la empresa se va a dañar y mi reputación. Siempre está ese miedo, siempre. Pero es bastante rápido que ese miedo pasa porque en nuestro trabajo corporativo solemos entrar por un lado bastante conocido para ellos, que es lo que Marcela y yo vivimos en nuestra piel, que es esa definición tóxica del alto rendimiento y cómo hacernos amigos del estrés y cómo entender que hay un componente de estrés que es positivo y resignificar nuestra relación con él. Y todo eso son herramientas de vida. Una vez la gente entiende esto y la primera sesión con las empresas es esto, ya se genera una apertura de mente para decir, bueno, ¿en dónde me tumbo? ¿Dónde está la estera que ya quiero hacer lo otro? Y ya haciendo lo otro, experimentan lo demás, haciendo el hielo, se desbloquea otro nivel. Y así ya pues tenemos programas de largo plazo con empresas que empezaron con una charla. Uh-huh. Sí, no, me encanta que dices eso, porque también, o sea, un montón de gente que nos escucha son emprendedores emprendiendo o dentro del mundo de bienestar o que también quieren como integrarlo dentro del mundo corporativo, en ciudades, en lo que íbamos hablando, que es como lo que más hace falta y donde menos recursos hay. Y me acuerdo que estuve en una charla en Los Ángeles y justamente una mujer dijo lo mismo. Dijo, yo cuando se lo estoy planteando al de HR o a los jefes, o sea, yo se lo planteo de una manera muy flat, o sea, con sus términos, con sus palabras, pero luego yo ya, en cuanto llegue la sesión, o sea, ahí agrego la magia, esto, pero que realmente como adentrarlo o sea, meet the people where they're at, ¿sabes? O sea, de no intentar volver locas y me encanta que estés hablando de esto porque también siento que es como necesario hablarlo. También hace parte de entender el dolor de la persona. Entonces, el dolor del corporativo, el dolor del ejecutivo es uno muy distinto al que viene a un taller de forma voluntaria y dice, oye, quiero experimentar y probar estas prácticas que me han contado. Es muy diferente. Su dolor es el estrés, su dolor es que se lleva ese estrés y se carga ese estrés a su casa y lo descarga en su casa con su familia y la gente que más ama y es consciente que no quiere hacer eso. Su dolor es que no duerme bien y que no sabe que hay protocolos de respiración que le permiten dormir mejor. Su dolor es que va a dar una charla o una conferencia o una presentación a la junta y no sabe cómo calmarse los nervios. Entonces, si uno empieza por ahí, está respondiendo a su necesidad. Total. Entonces es, oye, ¿qué necesitas? Te escucho, entiendo lo que necesitas y ven, te muestro herramientas para eso. ¿Quieres probar un poco más? Ah, bueno, esta herramienta también sirve para esto otro. Y ahí empezamos a construir, pero buscar siempre partir desde lo que la persona necesita y no vender lo que tengo. Es que lo que tengo es un martillo, entonces veo puntillas por todos lados. Sí. No, es qué tienes y miro qué herramienta sirve para eso que tienes. Y a partir de ahí es mucho más fácil y mucho más genuino también. Uh-huh. Totalmente. Y integrando yendo más hacia el lado emprendedor, o sea, ya como fundador, cofundador de Respira, o sea, con tu esposa, ¿cómo? Porque a veces el emprendimiento sí que, especialmente al principio, se puede volver en o sea, te consume un montón de horas al día, o sea, también te puede llevar a un extremo de trabajo. O sea, ¿cómo combinas o cómo logras integrar también el bienestar para mantenerte grounded, digamos, en este proceso emprendedor? Gran pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque es cierto. Sí. Y es una conversación que tenemos. Nosotros tenemos un mastermind con los facilitadores que hemos certificado y es un tema que surge
constantemente. Es como en el proceso de llevar bienestar a otros me descuido de mí mismo. Total. Nos pasa mucho. A mí me pasó el año pasado en una gira que hicimos por Latinoamérica donde teníamos algo así como 25 talleres en 35 días, una cosa... Wow. Y cada taller consume un montón porque es el día entero. Y es el día entero entregándole esto. Y eran talleres grandes también. El más pequeño fueron 35 personas. El más grande fueron 200. Entonces, al final llegó un punto donde estaba descuidando mi salud, estaba bajando de peso, estaba sintiéndome mal, ya no estaba disfrutándolo hacia el final de la gira. Y dije, no, mira, con mi esposa dijimos, esto no tiene sentido. Debemos ser mucho más conscientes de esto. Entonces, reincorporamos cosas que habíamos ya dejado de lado. Las típicas prácticas de rutinas diarias del journaling. Bueno, la práctica de gratitud es la única que hemos mantenido inamovible, pero por lo demás sí. Dejamos de hacer meditaciones, dejamos de respirar nosotros mismos en casa. Entonces, retomar esas cosas y ser accountable el uno del otro. Fundamental, es algo clave, es fundamental eso. Es muy fácil perderse en eso. Hay algo más que también se ha vuelto un poco un mantra para nosotros, y es que para mí es muy difícil ver esto como trabajo. Entonces yo no digo que trabajo, yo no digo que estoy trabajando, sino que estoy creando. Y eso cambia la perspectiva. Porque si tú estás creando, no es un horario de 9 a 5. Es cuando te vino el momento, cuando te vino la inspiración, cuando te vino la idea y te sientas a escribir o a crear un formato nuevo, o a veces no. Entonces a veces en las mañanas nos las tomamos muy suave y creamos en las tardes. A veces es el día entero. Hay momentos donde el pico es duro. Pero con ese cambio de perspectiva se resignifica lo que estamos haciendo y se da un propósito distinto. Entonces no entra el burnout y el estrés tan fácil porque estamos creando desde un lugar, no desde el miedo, desde el amor. Wow, y qué lindo estar creando ese lugar, ¿no? Porque especialmente al principio, o sea, cuando sí que tomas como esa transición desde el mundo corporativo, de trabajar de ciertas horas al mundo emprendedor, que todos romantizan esta idea, ¿no? De emprendedores, de, yo puedo diseñar mi propia vida, pero al final vale, o sea, tú puedes diseñar tu propia vida, pero al final se puede volver totalmente consumidor. Entonces me encanta lo que dices, ¿no? De cómo encontrar esas herramientas y hacerte cargo y responsable de no descuidarlas, aunque es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo y requiere compromiso. O sea, requiere compromiso real, porque nos pasa algo, y es que cuando estamos haciendo talleres, uno termina hablando con la gente de muchas cosas. Son talleres que abren un abanico de posibilidades de conversación, porque cada persona que viene al taller es un mundo distinto. Lo que experimenta en una sesión de breathwork es muy personal, muy individual. Y si son 30 personas o 20 personas, pues cada quien es una historia, ¿no? Cada quien es un mundo. Y es curioso ver que los sitios a los que nos llevan esas conversaciones durante la integración nos lleva a lo que decimos en los talleres. A veces yo me miro con Marcela, con mi esposa, porque realmente nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Y mucho de lo que decimos, de escuchar a tu intuición, de escucharte a ti mismo, de cuidado con tus rituales, de cuidado con tus rutinas, de todos esos, entre comillas, consejos, que no son consejos, es una conversación que estamos teniendo entre todos. Es curioso, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Es manteniéndonos accountable y diciendo, oye, estamos descuidándolo nosotros también. Cada taller es para nosotros, básicamente. Sí, un reflejo, ¿no? Sí. Bueno, me encantaría terminar ya y cerrar el podcast con esta última pregunta, que es, imagina que estás hablando con el Felipe desde hace 10 años. O sea, ¿qué le dirías a ese Felipe desde tu versión actual? Bueno, dos cosas. 1, gracias. Me encanta. Y 2, confía. Qué curioso que me hagas esta pregunta hoy. Estoy volviendo a Madrid después de unos meses, después de casi todo el año viajando, y saqué del trastero cajas y cajas y cajas, y estaba básicamente en una semi-mudanza. Y me encontré con muchas cosas que releí ayer. Por eso digo, qué curioso. Y entre las cosas que releí ayer hay muchas cartas y muchos cuadernos que yo escribía. Y hay también
una carta que me escribí a mí mismo. Yo tengo esa costumbre de escribirme cartas y las meto en un sobre y lo cierro y le pongo la fecha en la que lo abro. Pues esta carta la escribí hace 5 años. Wow. Entonces, ayer leí una carta que me escribí a mí mismo hace 5 años. Y entonces, claro, me dices esto y me remonto ya inmediatamente. Uno, gracias porque esa persona estaba empezando a confiar. Yo era muy controlador y muy estructurado y muy desde la razón y no tan conectado con la intuición y no tan conectado con la incertidumbre. Necesitaba tener todo planeado. Trabajé en planeación estratégica durante 15 años. La planeación iba conmigo, no era mi segundo nombre. Y esa persona, ese Felipe, de hace unos 10 años, diría yo, empezó a confiar y empezó a soltar. Y es gracias a eso que hoy estoy acá compartiendo unas prácticas que me llenan el alma y que me llena de gratitud absoluta poder hacerlo, poder compartirlo con otros. Cosa que hace 10 años jamás me habría imaginado si lo pongo en un plan de acción, o en un plan de vida, o en una estrategia, o en un plan táctico. No habría aparecido esta posibilidad, este futuro, este presente. No existiría. Pero se dio porque confié. Entonces, gracias por eso. Y le recordaría, confía, confía, confía. Porque es confiando que uno se conecta con su esencia. Y es desde ese espacio de conexión con uno mismo que los caminos se abren y el universo conspira a favor de uno. Sí, me entra mucho el visual ¿no? Como el océano y confiando, o sea, tú te metes en lo más profundo, tienes ahí como tu refugio y pueden haber olas, pueden haber lo que sea, pero que al final es como tú tienes tu refugio y vas confiando y ya cuando tengas que respirar, o sea, volver a ser, ¿no? Pero me gusta. Sí. Me gusta. Yo siento que uno debe propender por tener claro qué quiere desde una perspectiva muy sentida, como cómo se quiere sentir, quién quiere ser como persona. Dentro de estos papeles que me encontré, yo encontré que había escrito en múltiples momentos, y no lo recuerdo de esa forma, pero ahí está escrito en diferentes años, que mi misión era enable others to achieve greatness. Y así está escrito en muchos sitios, o sea, no sé ni por qué, pero así está escrito. Y yo no me imagino habiendo escrito eso sentado en un escritorio en el sector industrial en el que estaba, haciendo una presentación de PowerPoint muy seguramente para presentarle a un prospecto de cliente o algo así, pues yo no sé, en el sector de petróleos, pero en ese contexto fue que lo escribí. Entonces, la mente racional no habría podido decir cómo desde ese momento, desde ese espacio, desde esa persona que era y desde esa identidad, podía hacer eso, enable others to achieve greatness, no me lo imagino. Entonces, pero sabía que eso era. El cómo, no importa, suelta y confía en el cómo. Y el cómo es el que llega solo. Y hoy cuando lo veo y veo la academia y veo eso que se está creando, esa comunidad de facilitadores, digo, vamos por el camino que es, gracias a haber soltado. Wow. Bueno, con eso me gustaría ya entrar en la última parte de este podcast, que son preguntas rápidas que lo he preparado a ti, así que cuidado, ojo. Vale, vamos con la primera. ¿Tu momento favorito del día para practicar la respiración? En la mañana. Okay. Apenas me levanto. Una palabra que describa cómo te sientes después de un baño en hielo. Plenitud. Divino. Una marca con la que sueñes colaborar. Mindvalley. Quizás te estén escuchando, ¿no? Pero ojalá. Un lugar en Madrid que encuentras inspiración. Madrid. Tantos. Los cafés de especialidad del centro de la ciudad. ¿Alguno en específico? Me gustan muchos que van apareciendo por ahí. ¿En cuál he encontrado inspiración recientemente? No, ninguno específico, hay varios. Sí, hay varios por el centro, por la zona del Cascorro, por la Latina. Son cafés que van apareciendo y ese olor a café, el ruido de la gente, yo ahí me inspiro y me puedo quedar escribiendo. Sí, hay uno. Hay uno que queda no sé el nombre de la calle, pero queda a la vuelta del Cascorro, se llama Mansilla. Es un café mágico, lleno de libros. Wow. Es como trasladarse a 1950.
espectacular. Voy a ir. Muy recomendada. Vale, siguiente pregunta. Si tuvieras que resumir en una frase el mayor regalo que te ha dado la respiración, ¿cuál sería? En una frase. La respiración me permitió aceptar, amar y darle luz a esas partes de mí a las que por tanto tiempo le di sombra. Vale, y ahora estamos con una nueva sección del podcast en donde el entrevistado anterior te ha dejado una pregunta que te la voy a leer. Y la pregunta que nos dejó Gloria, que fue la última invitada, es ¿de qué te arrepientes? Gloria, por Dios. ¿De qué me arrepiento? No me arrepiento de nada. Me encanta, puede ser así también. Qué curioso, si me hubieras preguntado esto hace unos años, te sacaba una lista. Me está costando, no me arrepiento de nada. Creo que esto sonará muy cliché, pero es verdad que siento que todo lo que me ha pasado ha sido a favor mío y todo lo que he hecho era así. Y gracias a eso soy quien soy. Entonces, suena muy cliché, lo sé, pero me está costando, no me arrepiento. Las cosas cliché, siempre digo, son cliché por una razón, Sí, porque sí. siento que son verdad, ¿sabes? Sí, sí. Me encanta. Y te voy a dejar este cuadernito para que nos dejes una pregunta para el próximo invitado. No lo digas en voz alta, sino que lo escribes ahí directamente y nuestra próxima invitada mañana recibirá tu pregunta. Perfecto. Qué bueno esto. Ya lo sé. Buenísimo, perfecto. Genial, Felipe. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, por compartirnos tu historia, compartir un poco de la magia que están creando en Respira Group, pues haciendo que la última hora, así hablando contigo, se siente tanto que estás como haciendo lo que amas desde un lugar de servicio, de agradecimiento, y por eso, simplemente solo decirte gracias por el trabajo que estás haciendo, por todo lo que estás creando, cómo estás expandiendo estas herramientas que para mí también son tan esenciales al mundo, especialmente aquí en España. Así que muchísimas gracias de corazón por estar aquí en el estudio y por compartir en el podcast. Cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar? Muchísimas gracias a ti, Rocío, por tu tiempo, por las preguntas, por el espacio. Me encantó conversar contigo. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en Respira con Felipe. Y en respira.group en Instagram. Y ahí está toda la información de lo que hacemos, de lo que creamos, y estoy también disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Encantado. Genial, voy a dejar todos los links abajo. Y sin decir mucho más, muchísimas gracias por escucharnos aquí en The Brave Self Podcast. No te olvides de suscribirte para escuchar más conversaciones como las de Felipe, y nos vemos en el próximo episodio del podcast.